Ante Ives Zulca Pumayigua, postulante a la plaza de Fiscal Adjunto Provincial Penal del Cercado de Lima, Distrito Fiscal de Lima Centro. Gracias. Buenas tardes, señora Zulca. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor presidente, y a través de su intermedio a los demás miembros. Bien, usted es egresada de dos maestrías, una en Ciencias Penales y la otra en Derecho Procesal Penal, ¿no? Entonces, nos gustaría conocer su opinión sobre cómo se aplica o aplicaría el nebis in idem cuando un mismo hecho podría ser perseguido penalmente tanto en el fuero ordinario como en el fuero militar, si la persona obviamente es militar. ¿Y cuáles son los límites para evitar la doble persecución penal sin vulnerar la autonomía de cada una de esas jurisdicciones? Bueno, cuando hablamos de esta figura, el nebis in idem es una figura jurídica procesal que ocurre cuando, no dos veces por un mismo hecho, ¿no? Ahí se tiene que verificar la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. Entonces, para ver los límites entre el ámbito penal y el ámbito militar, se tendría que... Ámbito penal militar y penal ordinario. Ya, en todo caso se tendría que ver primero un tema de competencia y verificar si son bienes jurídicos protegidos similares o no para proceder a aplicar esta figura jurídica procesal. Por ejemplo, un delito contra la hacienda militar, ¿no? Eso, si comparamos con nuestro ordenamiento... Ahí, ¿el bien jurídico cuál es? Respecto a la hacienda penal. La hacienda militar. A la hacienda militar. O sea, el patrimonio del Estado en uno y en otro, ¿no es cierto? Sí, pero habríamos que disgregar o hacer una diferenciación más específica, y justamente eso es lo que se da en el ámbito... Los recursos económicos son del Estado, no son de las Fuerzas Armadas. Sí, pero el bien jurídico es distinto. Por ejemplo, si hablamos a nivel del Código Penal, existen delitos contra la administración pública y delitos contra el patrimonio, específicamente una apropiación ilícita y un tema de peculado, ¿no? Entonces ahí justo se tiene que verificar, o por un principio de especialidad, verificar cuál tipo penal calza, ¿no? Entonces considero que en este caso que me plantea se tendría que hacer por un principio de especialidad cuál aplica o cuál es más específico. En su opinión, ¿cuál le aplicaría? Porque la administración pública abarca también el ámbito de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Por un principio de especialidad, la hacienda militar. ¿Sí? Pero no es un delito estrictamente militar ese, ¿no? Bien. Por otro lado, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? No, señor magistrado. Primero partamos por el ser humano. La persona humana, el ser humano es un ser falible. La persona se puede equivocar. Nosotros en nuestro ámbito, en diversas situaciones, cometemos un sinfín de errores. Si en este caso concreto se aplica una pena de muerte y posteriormente nos damos cuenta que nos hemos equivocado, no existe ninguna forma de resarcir ese daño tan irreparable, ¿no? Y precisamente es, entiendo yo, una de las razones por las que se ha dejado de aplicar en nuestro ordenamiento jurídico la pena de muerte, ¿no? Pese a que puede ser ahora muy populista, sin embargo considero pues que es una figura o una aplicación que no correspondería, más aún en este estado ya más avanzado, con mayor conocimiento de todo lo que ha ocurrido en nuestra realidad. Bueno, pero nuestra Carta Política establece la pena de muerte. Sí establece la pena de muerte en determinados supuestos de manera excepcional. Sin embargo, entiendo yo, no tengo conocimiento que ¿cuáles son esos supuestos? Traición a la patria, y el otro por un supuesto de terrorismo, no recuerdo exactamente. Terrorismo y traición a la patria en caso de guerra exterior solamente, ya, ¿no? Sí, sin embargo, en esos supuestos, a la fecha o al día de hoy, no tengo conocimiento que se haya ejecutado ello, ¿no? Bien, doctora Cabrera.
¿Me escuchan? Presidente, tengo un poco de dificultad, a ver si la postulante me escucha. Sí le escucho, doctora. Bien, postulante, buenas tardes. ¿Podría usted indicar qué es para usted la integridad, la probidad en el ejercicio de la función pública? Correcto. Cuando hablamos de integridad, probidad, ambos son valores fundamentales. La probidad es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, ¿no? Y mientras que la probidad lo entiendo como un actuar transparente, más honesto. Pero en suma ambos son valores, valores fundamentales. ¿Cuál es la motivación para presentarse a este concurso? Al respecto, yo tengo dos motivaciones. La primera es vocación de servicio que yo descubrí cuando hice CESIGRA en el año 2012 en el Ministerio Público. El haber hecho el CESIGRA en el Ministerio Público de Ayacucho, viendo la labor de fiscales adjuntos provinciales, la forma en la que se desempeñaba cada una de estas personas, ahí yo decidí pues que mi camino y el cargo en el que yo quería desempeñarme era en ese área, como fiscal. Yo no me hallaba como juez, como defensora pública o en cualquier cargo de la administración de justicia. Y es por esa razón que a lo largo de mi carrera, de mi formación profesional, en el ámbito profesional, desde el 2015 estoy laborando primero como asistente en función fiscal. Empecé en el distrito fiscal de Cañete, luego vine a Lima Centro y con el propósito de cuajarme en el tema de audiencias postulé a la defensa pública, donde aprendí bastante el tema de audiencias. Luego regresé a la Procuraduría del Ministerio Público y luego me propusieron como fiscal adjunta en el 2020. Desde esa fecha he estado trabajando en el Distrito Fiscal de Lima Centro en diversas áreas o despachos, y hace un mes atrás aproximadamente, he sido promovida como fiscal provincial y me desempeño en la unidad de flagrancia delictiva, labor que estoy cumpliendo al día de hoy. Esa es mi trayectoria y que respalda mi vocación de servicio. Y el segundo punto es que yo soy del distrito de Huancapi, un lugar pues no poco conocido, y es al postular a este cargo para mí significa reivindicar mi pueblo. En mi pueblo yo he aprendido mucho, es un pueblo muy sufrido, muy olvidado, y yo quiero pues que cada logro mío... ¿No hay vacante para su pueblo? Sí hay vacante, doctora, sin embargo, también veo un tema de oportunidades. Estando aquí, yo puedo dar cabida a mi futura familia a más oportunidades, ¿no? Y de ese modo, eso no obsta que yo pueda llevar lo que considere para mi pueblo. Claro, no olvidarse de sus raíces. Definitivamente, es algo que yo tengo presente. Se queda. Claro. Muchas gracias. Doctor Tábara. Estoy escuchando atentamente. Continúe, presidente. Doctor de la Puente. Sí, gracias, presidente. Señora Zulca, mencionó que actualmente, desde hace un mes, si no escuché mal, es fiscal provisional, Sí, de flagrancia. eso es correcto. Pero, de acuerdo a los registros, antes fue fiscal adjunta provisional, adscrita al equipo de apoyo fiscal en Lima Centro. Correcto. ¿No? Y en esos 3 años de experiencia en el cargo que he leído, ¿cómo manejó el despacho fiscal? ¿Cómo era su relación con el fiscal provincial? ¿Qué nos puede comentar sobre el particular, el tema de la gestión en sí misma?
Bueno, como fiscal adjunta provincial me desempeño desde enero del 2020 y bueno, hasta hace un mes he estado en ese mismo cargo. Sin embargo, yo pertenecía al equipo de apoyo del Distrito Fiscal de Lima Centro. Al ser parte del equipo de apoyo, yo he pasado por diferentes despachos. No solamente he estado en estos 5 años en un solo despacho, por tanto, he podido conocer, ¿no?, casi a la gran mayoría de fiscales provinciales del Distrito Fiscal de Lima Centro. Y lo primero, respecto a mi relación con el fiscal provincial, cuando llegaba se me asignaba una carga y lo primero que yo hacía es organizarme, evaluar la situación de cada uno de los casos y ya teniendo un análisis previo, avanzar con la resolución célere de cada uno de los casos, ¿no? Y en algunas situaciones he tenido pues ciertas dudas, cierta postura, y que he sabido conversar y coordinar con el fiscal provincial, porque finalmente quien tiene o asume la estrategia de la investigación es el fiscal provincial, y en mi caso como fiscal adjunta yo tengo que coadyuvar al cumplimiento de esa estrategia de investigación. Y cuando habla de organización, revisión de las carpetas, ¿tenía o tiene criterios de priorización? ¿Nos puede comentar brevemente sobre los criterios que utiliza? Sí. Utilizo diversos criterios, entre estos respecto a la verificación de los plazos, ¿no? Carpetas con casos vencidos, casos por vencerse. Y bueno, otro de los criterios que utilizo es respecto a la complejidad de los casos, ¿no? Casos complejos, casos simples o sencillos. Y el otro criterio que utilizaba también es respecto a la, podría decirse, utilizar el término de la sensibilidad o la naturaleza misma del caso, ¿no? Habían casos un tanto sensibles, ¿no?, atendiendo a los sujetos procesales, entonces también los clasificaba por ese criterio, ¿no? En horas de la mañana le hacía la misma pregunta a un postulante y me contestó también de forma no igual, pero de forma similar, entre la diferenciación entre casos simples y complejos. Y yo le hice la misma, o le planteé la misma inquietud que le dio a usted, sin perjuicio de que usted ya mencionó que hay un tema de priorización también por sujetos vulnerables, ¿no? Pero no sería, o sea, en esta priorización, antes de lo simple y lo complejo, ¿no sería factible o hacer la priorización por sujetos vulnerables? ¿Por qué ya van 2 personas, no? Y entonces debo entender que ahí hay una cuestión ya de la praxis fiscal. ¿Por qué sostener que primero es simple y complejo y después recién viene el tema de la vulnerabilidad de los sujetos? ¿O es que yo estoy entendiendo mal? Bueno, a ver, más o menos para que me pueda entender, cuando yo llego a un despacho, me asignan determinada carga, podría ser 50 carpetas fiscales. Yo desconozco cuál es el estado de cada una de estas carpetas, entonces yo tengo que organizar, en mi caso yo usualmente reviso cada una de esas carpetas, entonces de acuerdo a mi revisión, no pongo, esos criterios que le he indicado los aplico a todos, no es que solamente este caso es el plazo está por vencerse y no, sino que la evaluación, el análisis es para cada uno. Además de ser complejo, también ya está vencido o está por vencerse. Adicionalmente, no por sujetos vulnerables. Entonces se hace a la par cuando hago esta especie de inventario, podría decirse, ¿no? Y ya la resolución, en la resolución sí, pues se hace
En algunos casos priorizando la urgencia, el vencimiento, y en otros de acuerdo a los sujetos procesales, pero eso también ya es conversado con el fiscal provincial, porque el fiscal provincial me hace llegar su posición respecto a estos casos, no me indica, no necesito yo que priorices esto, a la siguiente semana evalúas los demás casos, pero yo necesito que resuelvas esto. Entonces también depende a las necesidades del fiscal provincial, porque el fiscal provincial, como está a cargo de un despacho, también tiene prioridades y yo tengo que responder a esas prioridades. Y finalmente, en el marco de lo que ha contestado, si bien es cierto, ahí hay un tema de jerarquía con el fiscal provincial, esta abarca también o comprende no solo a la estrategia respecto de la carpeta, sino también comprende a la priorización. La priorización es un criterio más objetivo que debería ser compartido por el despacho fiscal en pleno, o como un caso, se me ocurre, de menores, puede ser para usted prioritario y no para el fiscal provincial, o es que he entendido mal el ejemplo. Usualmente siempre coincidimos, fiscal adjunto con fiscal provincial, usualmente coincidimos en cuáles son los casos prioritarios. No me ha ocurrido el supuesto que usted me plantea. Muchas gracias. Sí, presidente, gracias. Doctora Zulca, usted ha sido absolutamente contundente respecto a su opinión contraria a la pena de muerte. ¿Qué opinaría usted respecto a la eutanasia o la muerte asistida? ¿Estaría usted de acuerdo? En ese supuesto sí, porque existe ahí un ser humano que adolece de diversas, llámese enfermedades, y es únicamente este ser humano quien siente, quien ve las dificultades. Nosotros, las personas que están a su exterior, vemos, pero no podemos sentir lo que siente esta persona. Entonces, atendiendo a ello, así como existe un derecho a la vida, también considero que debería de existir un derecho a la muerte y debería de respetarse la decisión de esa persona, ¿no? Y me parece que un claro ejemplo al respecto ha sido pues el caso de Ana Estrada, ¿no? Donde ha sido bastante debatido esta situación, y yo sí soy bastante respetuosa que nosotros debemos de respetar a la persona que lo padece o que sufre determinada enfermedad y que eso le imposibilita desarrollar plenamente su vida. Ya, usted ha manifestado casi a priori su afirmación, su posición favorable a la eutanasia. Pero en la eutanasia también se puede dar el error. También la persona que considera que ya no quiere vivir puede equivocarse. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que haber ciertas condiciones. Usted decía que usted es respetuosa de la voluntad de la persona, que considera que como hay un derecho a la vida, puede haber también un derecho a la muerte, me imagino que a la muerte digna, ¿no? Pero eso tiene que tener ciertas limitaciones. Supongamos un muchacho que tiene facilidad para frustrarse y ante los golpes de la vida se frustra, se trauma, se deprime y decide que ya no quiere vivir más. ¿Ese sería un caso aceptable de eutanasia? No. Coincido plenamente con lo que usted me manifiesta. No todo puede ser absoluto, todo tiene que ser sujeto a ciertas reglas o a ciertos parámetros, ¿no? Y cada supuesto, más aún tratándose de un derecho a la vida o un derecho a la muerte, se tiene que ser más estricto en la toma de decisiones, ¿no? Y coincidiendo con usted, pues sí, efectivamente se tendría que sujetar a determinados parámetros. O sea que en ciertos casos hasta sería necesario un examen psicológico. Psicológico, además de psiquiátrico, tal vez, ¿no? Y médico, por supuesto.
Correcto. Ok, doctora, gracias. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Usted ha señalado hace poco que su afán o su vocación de laborar acá en Lima es un poco reivindicar sus orígenes en su pueblo, Huancapi. Y yo me he tomado el trabajo de... Tampoco lo sabía. ¿Por qué se le llama Huancapi la ciudad ecológica del mundo? Nárrenos. Sí, doctor. Esa situación se remonta al año 1995. La población tenía en el parque, bueno, el parque era pues de cipreses, y había un árbol, un cedro en específico. Ese cedro, señor magistrado, es catalogado por la población como el bastón de un santo, San Luis. La gente es sumamente devota al santo y bueno, respeta este cedro. ¿Y qué pasó en el año 1995? El alcalde, con fines de mejorar la vista, dispuso pues que iba a hacer un nuevo parque y por tanto el cedro no calzaba en el nuevo parque, ¿no? Entonces lo que ordenó pues a espaldas de la población es que este cedro sea talado. No se supo, todo fue bastante discreto, y la población se enteró el mismo día que se produce el talado. Entonces pues todos alertados, yo en esa época yo tenía 5 años, también lo recuerdo. Toda la población pues empezó a alarmarse por esa situación y todos llamaron que todos teníamos que ir al parque, niños, jóvenes, ancianos, todos. ¿Por qué? Porque se estaba atentando contra algo sagrado para nosotros, ¿no? Entonces ahí por poco se arma un conflicto bastante grave, ¿no? Y todo pues con la finalidad de que ese talado se frustre, y en efecto así se hizo, no se logró talar el cedro, se defendió y por esa razón es catalogado como ciudad ecológica del mundo, y también a raíz de eso se han dado diversos reportajes periodísticos rememorando esa fecha. O sea, la defensa del cedro, del viejo cedro de la Plaza de Armas. Correcto. Muy buena historia. En relación a las funciones del Ministerio Público, tenemos el artículo 159 de la Constitución. ¿Recuerda cuál es el mandato constitucional respecto a las funciones del Ministerio Público, el principal? La defensa de la legalidad, ejercer la acción penal pública. Ya, me quedo con la defensa de la legalidad. Hace unos días ha sido aprobada la acusación constitucional en la Comisión Permanente respecto a los titulares del Ministerio Público de entonces, o a uno de ellos, para efectos de su inhabilitación. Se atribuye haber reglamentado en contra del mandato de la ley que devolvía la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú. Señalaba que en ese momento los representantes del Ministerio Público dijeron que esa norma que devolvía las facultades de investigación preliminar a la PNP violentaba su autonomía o sus prerrogativas, y entonces decidieron reglamentarlo a la interna e incumplirla. Eso es lo que se le atribuye. ¿Qué reflexión le merece? Al respecto, doctor, considero que ese tema es bastante debatible. Entiendo yo que la fiscal de la Nación actuó en el ejercicio de sus funciones, entonces la evaluación tendría que hacerse dentro de ese marco, ¿no? Le estoy señalando que el Congreso está defendiendo su fuero y la inhabilitación está en camino. Bajo la premisa del artículo citado, 159.1,
el Ministerio Público es defensora de la legalidad que fluye del texto expreso de la ley. Es correcto que el Ministerio Público es defensor de la legalidad, sin embargo, esta legalidad siempre tiene que estar acorde con las normas o con los postulados de la Constitución. Ocurrió una situación parecida con la doctora Zoraida Ábalos. Ella también en determinada situación actuó conforme a sus atribuciones, la inhabilitaron, sin embargo, luego de un proceso la retornaron, ¿no? Entonces, ¿Situación puede refrescarnos la memoria? Me parece, no recuerdo bien, pero es por haber realizado una acusación contra el expresidente Pedro Castillo, me parece, pero sí fue inhabilitada, ¿no?, por el Congreso y tuvo que seguir un proceso en el fuero constitucional y a la fecha pues está ejerciendo funciones en el Ministerio Público. Entonces me parece que se daría una situación similar. O sea, ¿usted considera de que sí fue pertinente el pronunciamiento del Ministerio Público respecto a las pretendidas conculcaciones de sus competencias a través de esa ley que devuelve la investigación preliminar en la parte operativa a la PNP? Considero que sí, porque el fiscal de la Nación no toma una decisión de manera antojadiza, toma la decisión atendiendo adicionalmente a la asesoría de su personal técnico, ¿no? No, bueno, el personal técnico puede decir lo que considere. Ella es el titular, la titular de la institución. Asume la responsabilidad política por lo que dice y hace. ¿Algo que decir? Sí, señor magistrado. Bueno, el fiscal de la Nación en estos tiempos ha asumido probablemente, o es evidente que ha asumido un rol demasiado protagónico, ¿no? Entonces este tipo de rol protagónico pues de alguna manera afecta a la imagen del Ministerio Público, ¿no? Entonces no obstante, sí considero que como cabeza de la institución le corresponde la defensa de su fuero. Es todo. Muchas gracias, presidente. Gracias.